Bienvenidos. Hoy vamos a adentrarnos en los principios que rigen el seguro de personas. Para eso, vamos a desglosar los conceptos más importantes del manual, Riesgos Individuales del Seguro de Personas. La idea es que esta sea una guía de estudio clara y concisa para entender cómo funciona de verdad esta protección. Para que todo quede bien claro, organizamos el contenido en 4 grandes bloques. Primero, vamos a ver los principios del riesgo. Después, nos metemos de lleno a la operación de vida. Luego, pasamos a la operación de accidentes y enfermedades. Y cerramos con los elementos clave de la póliza. Así cubrimos todo lo esencial. Muy bien, entremos en materia. Empecemos por los cimientos, por los principios del riesgo. Y sí, esto tiene que ver con matemáticas, porque en el fondo todo seguro es un cálculo de probabilidades. Si entendemos bien esta parte, créanme, todo lo demás va a ser mucho más sencillo. A ver, ¿qué son las bases técnicas? Pensemos en esto. El seguro no es algo que se inventa, no es magia, es pura matemática. Las bases técnicas son justo eso, el conjunto de principios de probabilidad y estadística que le permiten a una aseguradora, digamos, predecir el futuro, pero en términos de riesgo. Es un poco como un pronóstico del tiempo, pero para los eventos de la vida. Y a partir de ahí se calcula el costo. Y dentro de esas bases hay conceptos estadísticos que son el corazón de todo. Estamos hablando de probabilidad, estadística, frecuencia, severidad y, ojo, la ley de los grandes números. La frecuencia nos dice qué tan seguido ocurre algo, y la severidad, pues, cuánto nos cuesta cuando ocurre. Pero la clave de todo es la ley de los grandes números. Imaginen que lanzamos una moneda. Si la lanzamos 10 veces, ¿quién sabe qué va a salir? Pero si la lanzamos 10.000 veces, podemos estar casi seguros de que saldrá cerca de 50% cara y 50% cruz. Lo mismo pasa con los seguros. Mientras más grande sea el grupo de personas aseguradas, más predecibles se vuelven los resultados. Ok, ¿y cómo pasamos de la probabilidad a un precio real? Aquí entra la famosa tabla de mortalidad. Pensemos en ella como un mapa estadístico que nos dice, para cada edad, cuál es la probabilidad de fallecimiento. Es una herramienta fundamental, y de esta tabla de aquí se desprende la prima pura de riesgo, que no es otra cosa que el costo, digamos, el costo en bruto de cubrir el riesgo de fallecimiento para una edad específica, sin agregarle nada más. Y ese costo se convierte en lo que conocemos como la prima. La prima es, sencillamente, el pago que se hace a la compañía de seguros para que ellos se hagan cargo del riesgo. Es transferirles un riesgo que uno no puede o no quiere asumir. En resumen, es el precio de la protección. Ahora bien, no hay una sola forma de pagar esa prima. Hay 2 maneras principales de estructurarla en el tiempo. Por un lado, tenemos la prima natural creciente. Esta es muy lógica. Como el riesgo de fallecer aumenta con la edad, la prima va subiendo cada año. Se paga el costo real del riesgo de ese año. Y por otro lado está la prima neta nivelada. Aquí lo que se hace es promediar el costo total del riesgo a lo largo de todo el plazo del seguro, y se divide en pagos iguales. Así siempre se paga lo mismo. Es mucho más predecible. Pero ojo, el precio final, el que viene en la carátula de la póliza, no es solo la prima pura de riesgo. A eso se le conoce como prima de tarifa. Y esta prima debe incluir, además del costo del riesgo, los gastos de administración de la compañía, los gastos de adquisición, o sea, lo que cuesta vender la póliza, y claro, un margen de utilidad. Sin eso, el negocio no sería viable. Y aquí llegamos a un concepto importantísimo, la reserva matemática. ¿Recuerdan la prima nivelada, donde se paga lo mismo cada año? Bueno, en los primeros años de esa póliza se está pagando un poco más del costo real del riesgo. Ese extra, ese excedente, no desaparece, se va acumulando en un fondo, la reserva matemática, que, y esto es clave, le pertenece al asegurado y sirve para cubrir los costos más altos en el futuro, garantizando que la póliza siga vigente. Perfecto. Ya que tenemos claras las bases técnicas, la maquinaria financiera que hace que todo esto funcione, ahora sí, veamos cómo se aplica esto en los productos de vida. Vamos a la segunda sección. A ver, ¿cuál es el propósito de un seguro de vida? En el fondo es muy simple. Es una herramienta de protección financiera. Su objetivo es garantizar una suma de dinero para reducir el golpe económico que puede causar un fallecimiento, una invalidez o incluso la vejez. Empecemos con lo más básico, el plan temporal. Como su nombre lo dice, te cubre por un tiempo determinado, un plazo. Si la persona asegurada fallece durante ese plazo, se paga la suma asegurada. Si sobrevive, pues el contrato termina y listo. Es protección pura y dura, ideal para necesidades que tienen un principio y un fin, como pagar una hipoteca o asegurar la educación de los hijos.
Luego tenemos el plan de vida entera, también conocido como vitalicio. Este plan, a diferencia del temporal, cubre el riesgo de fallecimiento durante, toda la vida. No importa cuándo ocurra el fallecimiento, la póliza va a pagar. Por su naturaleza, casi siempre utiliza una prima nivelada y, por lo tanto, genera la famosa reserva matemática. Y el tercer plan básico es el total. Este es muy interesante porque es una mezcla, es una combinación de protección y ahorro. ¿Por qué? Porque paga la suma asegurada en dos escenarios: si la persona fallece durante el plazo contratado o si sobrevive hasta el final de ese plazo. Cubre tanto el riesgo de fallecimiento como el de supervivencia. Es una excelente herramienta para metas de ahorro a largo plazo, como puede ser el retiro. Bien, pero la vida no solo se trata del riesgo de fallecimiento. Hay otros riesgos. Y eso nos lleva a nuestra tercera sección, la operación de accidentes y enfermedades. Este es el otro gran pilar del seguro de personas. Aquí el enfoque es distinto. Ya no hablamos de fallecimiento, sino de proteger la integridad personal y la salud. Esta operación cubre todos esos riesgos que, justamente, están relacionados con eso, con la salud y con la capacidad de seguir generando ingresos. Básicamente, esta operación se divide en tres grandes ramas. Primero, accidentes personales, que como dice el nombre, cubre las consecuencias de un accidente. Segundo, gastos médicos mayores, cuyo objetivo principal es ayudar a restaurar la salud después de una enfermedad o accidente costoso. Y tercero, los seguros de salud, que van un paso más allá. No solo buscan restaurar la salud, sino también prevenir enfermedades. Y para terminar nuestra última sección, vamos a revisar algunos elementos que son, digamos, universales. Son conceptos que aparecen en la mayoría de las pólizas y que es absolutamente indispensable dominar. ¿Se acuerdan de la reserva matemática? Bueno, pues los valores garantizados son, en pocas palabras, la aplicación práctica de esa reserva. La ley establece que después de haber pagado 3 anualidades completas, el contratante tiene el derecho de usar ese dinero acumulado. A esos derechos se les llama valores garantizados. Y estos derechos se pueden ejercer de dos formas, que se agrupan en dos categorías. Por un lado están las prestaciones en efectivo. Se puede retirar todo el dinero y cancelar la póliza, lo que se llama rescate. O se puede pedir un préstamo usando ese valor como garantía. Por otro lado están las prestaciones en seguro. Se puede usar ese dinero para, por ejemplo, convertir la póliza en un seguro con una suma asegurada menor, pero que ya está totalmente pagado, conocido como seguro saldado, o en un seguro temporal por el mismo monto original, llamado seguro prorrogado. Otro elemento clave, los beneficiarios. Son las personas o entidades que van a recibir el dinero de la póliza. Designarlos es uno de los derechos más importantes del contratante, y es un derecho que por lo general se puede cambiar en cualquier momento, a menos que voluntariamente se decida renunciar a él. Y esto nos lleva a una distinción importantísima. Existe el beneficiario revocable, que el contratante puede cambiar cuando quiera, pero también existe el beneficiario irrevocable. En este caso, para hacer cualquier cambio, se necesita el consentimiento por escrito de ese beneficiario. Esto tiene implicaciones legales enormes, porque básicamente se le está cediendo un derecho sobre la póliza. Y aquí un consejo, que es más bien un recordatorio fundamental para el examen. En la prueba preguntan sobre el deber ser, es decir, sobre lo que marca la ley sobre el contrato de seguro. No preguntan sobre las políticas o productos específicos de tal o cual compañía, sino sobre los principios generales que rigen a todas. El estudio debe enfocarse ahí. Entonces, para cerrar, nos queda una pregunta. Después de ver todos estos conceptos técnicos, ¿cuál es el más importante para el éxito? La respuesta quizá es que no se trata de un solo concepto. El verdadero valor de todo este conocimiento técnico no está en memorizarlo, sino en saber aplicarlo para entender y resolver necesidades humanas reales. Se trata de transformar estas bases matemáticas y legales en verdadera protección, en tranquilidad y en bienestar para las personas.